Amén. Dios los bendiga. Saludo a todos con la paz del Señor, especialmente a aquellos que a través de este video nos están viendo. Que Dios los bendiga. Los saludo a su hermano Ramón, acá de la Casa de Oración de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador, de la ciudad de Moreno. Que Dios los bendiga a todos, a los hermanos, amén, que nos ven en distintos lugares. Sé que ellos están esperando este momento, este tiempo. Los saludamos, los apreciamos mucho en el Señor. Y también a todos aquellos que llaman y piden oración. Estamos con sus oraciones en la presencia del Señor. Que esperen con fe, confiados que Dios va a responder con milagros, con señales y prodigios, así como lo dijo el Señor. Señor, quiero orar en el nombre de Jesús, bendecir a todos, en el nombre de Cristo, Padre Dios, en esta hora, este día tan especial para nosotros, porque nos reunimos en el nombre de Jesús en la casa de oración. Gracias, Señor, porque hacía tiempo no lo podíamos hacer por la pandemia, pero ahora estamos ya reuniéndonos periódicamente toda la semana, dándole gracias al Señor por este tiempo de misericordia que Dios nos alcanza. Que Dios siga obrando en la vida, que la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón conforme está escrita para salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque eso vino Cristo a dar vida y vida en abundancia. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús, por eso le damos gracias a Dios por todo. Bendecimos, gracias a Dios por el hogar, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por la salud, gracias a Dios porque ya estamos listos. Gracias a Dios por las promesas que Dios nos ha hecho, que tienen que cumplimiento. Nos aferramos a las promesas de Dios en el nombre de Jesús, que está escrita en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo. Bendecimos, liberamos y sanamos a todos los enfermos que creen en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Usted sabe que el Señor Jesús se fue al cielo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, y que aquellos ángeles que lo vieron partir, le anunciaron a las personas que estaban allí. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Claro, ellos habían tenido el privilegio de ver la ascensión del Señor cuando él se subía al cielo. Amén. Y le dijeron, este mismo Jesús, escuche bien, siempre cuando leemos tenemos que prestar atención y leer despacito y pedirle a Dios la guía, que nos ayude para entender. Dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Así como el Señor subió, así vendrá. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria al Señor. Entonces es importante estar en aquellos hombres que experimentaron estas palabras, que los ángeles hablaron. Por supuesto, cada día que se levantaban, estaban esperando la venida de ¿quién? Del Señor. ¿Quién no quiere estar con el Señor? Ellos habían estado con el Señor. Amén. Y habían experimentado el amor de Dios, habían visto todo el camino. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos, cuando los ángeles dijeron esto, todos los días estaban esperando. Por eso en la iglesia no debe perder eso, debe estar expectante. Está bien, pasaron 2000 años, pero eso no quiere decir que no debemos estar esperando la venida de Cristo. Amén. Voy a leer de nuevo el versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto al cielo. La gloria sea para el Señor. Así como se fue, dice que lo cubrió una nube. La gloria sea para el Señor. Versículo 10. Puestos los ojos en el cielo, entre tanto que se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea que vendrán las nubes, y las nubes van a permitir que le veamos cuando ven. Gloria al nombre del Señor. Por eso ellos estaban esperando la venida de Cristo. Desde el primer momento que se fue, ya estaban esperando la venida del Señor. Y la iglesia ha perdido esa idea, como que ha perdido esa dirección, esa guía, esa expectativa, y no debe ser así. Cada día que nosotros despertamos tenemos que pensar en la venida de Cristo. Porque así nos enseñaron los apóstoles. La gloria sea para el Señor. Entonces Él les prometió a la iglesia que se quedaran allí porque iban a ser investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Es otra cosa que la iglesia ha perdido.
actualmente nosotros vemos que cualquiera sale a predicar. ¿Bajo qué guía? No sé. ¿Bajo qué argumento? No sé. Quiero continuar con la lectura, quiero leer este pasaje porque es muy importante para la iglesia. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, los apóstoles estaban reunidos allí. Todos estaban reunidos. No se movieron de ahí. Todo esto perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estaban los apóstoles, estaban las esposas de los apóstoles, las hermanas, estaba María, la mamá de Jesús, y los hijos de María, hermanos de Jesús por parte de madre. Gloria al Señor, estaban todos allí. ¿Qué estaban esperando? La venida del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes en oración. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números, más o menos se calcula 120. Varones, era necesario que se cumpliese la Escritura. Pedro le recuerda la Escritura. Era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, la profecía de Judas ya se había manifestado, ya lo había anunciado por boca de David. Fíjense cuántos años antes ya se había profetizado de que Judas iba a traicionar al Señor. Ya se sabía. Gloria al Señor. Bendito sea el Cordero. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea que el traidor se contaba con los apóstoles y tenía parte en el ministerio. Estaba allí. Amén. Gloria al Señor. Así pasa, y pasó a través de los tiempos. Ahora usted imagínense cómo hizo el diablo para meter en el arca el mal. Porque cuando se fue el diluvio, se secó la tierra de nuevo, se posó el arca y el mal volvió a florecer. ¿Cómo hizo el enemigo para introducirlo? ¿Cómo hace el diablo para meter acá a la iglesia a sus agentes secretos? Lo hizo siempre y lo va a seguir haciendo. Tenemos la parábola de la cizaña. ¿Quién sembró la cizaña? Dice, mientras nosotros dormíamos vino el malo, dice, y sembró cizaña. Por eso hay que velar y orar para no caer en la tentación del diablo, que te envuelve y te hace ir contra la iglesia. Que por eso es necesario estar juntos y unánimes, para no caer en la tentación de levantarnos contra los hermanos, contra la iglesia, contra la obra de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces dice la Biblia, en el versículo 17, era contado con nosotros parte de este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, con las monedas que le pagaron, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Gloria a Dios. Y todas sus entrañas se derramaron. Imagínense la muerte de Judas. Revienta por la mitad y todas las vísceras le salen para afuera. Así fue la muerte de este hombre. Denle gloria a Dios. Que había entregado a Jesús por unas monedas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo que se llama, en su propia lengua se llama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito. Usted cuando suena esa palabra, mire, le tiene que temblar todo el cuerpo, porque está escrito. Cuando uno lee la Biblia le tiene que pasar algo, le tiene que estremecer el alma, porque es palabra de Dios. Y esto se cumple sí o sí. ¿Me entienden? Sí o sí. Por eso nosotros tenemos que enamorarnos de Jesús por su veracidad, por su verdad. Porque no hay nadie más justo y santo y puro que Jesús. Entonces cuando usted se aferra a Cristo, usted va a ver la gloria de Dios. Bendito sea el Cordero. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Fíjese, el fin ya estaba escrito también, el fin de Judas.
Así está escrito de toda persona que hace daño, que hace maldad. Ya tiene su juicio. Y dijo, tome otro su oficio. O sea que otro tenía que venir en el lugar de Judas. No se olvide que allá arriba hay 12 asientos y había 11 y faltaba uno. En el cielo hay 12 asientos donde se van a sentar los apóstoles. Entonces faltaba uno. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros. O sea que Él miró y vio que todo, entre esos 120 había gente que había estado con ellos cuando Jesús entraba y salía a donde ellos estaban. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Acuérdense que Él se manifestó. Amén. El bautismo de Juan, ahí se manifiesta, ahí empieza a hacer la obra. Y entonces, hasta que fue recibido arriba, estuvo con nosotros. Uno, dice el apóstol, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, de 222, usted, ¿a quién era? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos decidieron. Uno de estos dos va a ser el que va a suplantar a Judas. Orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por traición para irse a su propio lugar. No era el lugar que Dios le había preparado para los santos, sino su propio lugar. Ya sabe cuál es. Amén. Amén. Y echaron suerte, escuche eso, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora pregúntese, de este libro, de este pasaje bíblico hasta Apocalipsis, ¿dónde encontramos nosotros a Matías? Ellos escogieron a Matías. Así pasa hoy en la iglesia. Muchas veces nosotros elegimos a tal persona y esa persona se da vuelta contra la iglesia. ¿O le pasa algo? Por eso tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que muestre. Y fue el Espíritu Santo el que mostró a Saulo, al que ninguno de la iglesia quería. Porque Saulo perseguía a la iglesia, los encarcelaba, los azotaba y hasta apoyaba la muerte de muchos cristianos. Pero el mismo Señor se le aparece, camina a Damasco y le habla, y allí cae al suelo. Y la vida de Saulo es transformada para la gloria de Dios. Y él fue contado con los dos. Él fue el que nos instruyó y dio instrucciones a la iglesia gentil que somos nosotros. Él fue el apóstol escogido por Dios directamente para que nos predique a nosotros. Por eso vamos a encontrar las epístolas de Pablo. Usted no tiene necesidad de que le aparezca ningún apostolucho que anda por ahí. Usted tiene su apóstol, el que le puso el Señor, y es el apóstol Pablo. Y no necesita que ningún apóstol venga a hacerle nada, porque usted tiene escrito en este libro las cartas paulinas que le dicen. Donde usted va a encontrar toda la enseñanza de Dios a través del apóstol Pablo. La gloria sea para el Señor. Entonces usted solamente tiene que, porque hoy andan apostoluchos por todos lados. A los apóstoles les fue revelada la palabra para completar la escritura. Cuando se completó se acabaron. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Bien, estaban allí. Cuando llegó el día de Pentecostés, que decía el día de la fiesta, de la cosecha, toda la gente que cosechaba se reunía en un solo lugar para comercializar los granos, el trigo, el maíz, la cebada, lo que sea. Y venían de todas partes del mundo, en barcos, en diferentes medios, a buscar, a comprar, a vender. Traían otras cosas, como tela, como, no sé, jarras, no sé, muebles, no sé qué traerían y comercializaban por la comida y así. Y ese era el día de la fiesta de la cosecha. Y ellos estaban arriba, estaban orando, ellos estaban esperando la vida, ya habían pasado 10 días. Estaban ahí orando, en ayuno, oración, orando. Y de repente, dice la Escritura, vino un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Usted va a encontrar el soplo del Omnipotente en muchas áreas. Y sopló el Señor, y sopló su Espíritu, y sopló, y sopló. La palabra la va a encontrar muchas veces en la Biblia. Y el viento recio llenó toda la casa en que estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea que ellos comenzaron a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Uno hablaba una cosa, y otro hablaba otra lengua, y todos hablaban en lengua. A diferencia de la Torre de Babel, aquí las lenguas los unían. En la Torre de Babel las lenguas los dividieron. No se entendían entre ellos. Pero aquí fue diferente. Cuando un hermano se pone a orar y empieza a experimenta la manifestación de la verdad en lengua, el otro también siente la misma necesidad y ahí como que se van prendiendo y en un momento se enciende y llama a la iglesia. Amén. Es atractivo para nosotros la presencia del Espíritu Santo en un hermano, en una hermana cuando está orando. Sentimos cosas lindas, sentimos experiencias por. Entonces dice, lenguas como de fuego, se le aparecieron a cada uno de ellos. Y fueron todos, escuche bien, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que el Espíritu se da por medida, de parte de Dios, y cada uno habla una lengua. A veces será que alguno habla igual que el otro, no sé. Pero allí hablaban en diferentes lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que era un lugar de reunión de muchos extranjeros. Residían ahí, se quedaban ahí, comercializaban, compraban, vendían, estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que cuando escucharon el estruendo, calcule, cuando dos o tres hermanos hablan en lengua, ya lo en la iglesia. Calcule 120 hablando en lengua. Y cuando usted recién recibe, no puede parar, grita como chencha toca una lámpara. Parece que está loco, parece que la impresión que da es que está borracho, que está loco, porque no se entiende, ni él se entiende lo que dice. Y por eso mucho, evitando para muchos es como un desorden, han apagado las lenguas, y la Biblia dice, no impidáis el hablar en lengua. Al diablo le conviene que la iglesia no sea bautizada y no sea llena del Espíritu Santo. Pero cuando escucharon este estruendo, dice la Biblia, se juntó la multitud. Fíjese cuando, si nosotros aquí somos, no sé cuántos somos, y supongan que hablamos todo en lengua, ¿cómo cuesta traer un alma a la iglesia? ¿Cómo cuesta invitarlo? ¿Cuántas veces usted invitó a una persona 100 veces y le dijo que no, 200 veces le dijo que no? Y por ahí le dicen que sí para que usted no lo moleste más. Dice, bueno, voy a ir así, me deja de molestar esto y ya está. Viene un día, se sienta ahí, se aguanta el culto, después se va y dice, ya está, ya cumplí, no me jodas más. Pero ¿qué cree que puede pasar si toda la iglesia de pronto recibe el Espíritu Santo y se produce un estruendo en este lugar? La gloria sea para el Señor. Dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Todos los que estaban ahí cerca escuchaban, era imposible no escuchar semejante alboroto. Y estaban confusos, porque se acercaron a escuchar, a ver qué pasaba. ¿Qué pasa ahí en el aposento alto? ¿Qué es eso? Porque cada uno de los extranjeros que se acercaban le oía hablar en su propia lengua. Por ejemplo, venía un egipcio y escuchaba y decía, ahí hay un paisano mío que está hablando. Esa lengua es egipcia, yo la conozco. De pronto venía uno de Panfilia, o uno de Frigia, o uno de Capadocia, o de Asia. Y escuchaban ahí, paraban la oreja y decían, pero ahí hay un paisano mío. Oh, ¿está glorificando a Dios? ¿Qué hace ese hombre glorificando a Dios en esa lengua si nosotros tenemos otro Dios allá? Claro, ¿no? De pronto un africano, ¿qué está haciendo ese? Yo escucho que es un africano, es un paisano mío. Y está dando la gloria a Dios. ¿Qué está diciendo? Y llamó la atención. Todos los extranjeros escuchaban que Dios le había dado lenguas de todas las naciones que estaban ahí para que hablaran. ¿No les parece que Dios es maravilloso, precioso, perfecto?
Porque el Señor conocía cuántos extranjeros había reunidos en Jerusalén. Y a cada uno de sus hijos le dio una lengua de ese extranjero para que glorifique a Dios, para que el otro entienda a qué Dios tiene que alabar, a qué Dios tiene que adorar, para que conozcan al Dios Todopoderoso, al verdadero Dios, porque ellos cada uno en su país tenía su Dios, hecho de piedra, de madera, de lo que sea. Estaban asombrados. Gloria a Dios. Entonces estaban atónitos, dice el versículo 7, estaban maravillados, diciendo, miren, no son galileos. Entonces cuando ellos lograron ver quiénes eran los que hablaban, se dieron cuenta que no había ningún africano, no había ninguno de Asia, no había ninguno egipcio, eran todos galileos. Y eso les llamó la atención, dice, pero ¿qué pasa acá? ¿No son todos galileos? ¿No son todos galileos? Estos que hablan se asombraron, se sorprendieron. Bendito sea el nombre del Señor. No son todos galileos, no encontraron ningún extranjero. ¿Cómo pues, escuche bien, cómo pues nosotros le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les llamó la atención, estaban todos, imagínense, ellos pensaban que había un paisano de ellos, pero cuando ellos logran verlo, dicen, no, son todos galileos. ¿Cómo habla en mi lengua? ¿De dónde aprendió este? Que no era una lengua, sino 120 lenguas diferentes. Y todos escuchaban eso y dicen, ¿cómo se puede ser que hablen en nuestra lengua de la que hemos nacido? Y había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África y más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son las personas que son traídas de lejos. Si usted logra ganar un alma, por ejemplo, de acá de 2 ciudades más allá, y lo trae a la iglesia, ese es un prosélito. ¿Sabes o no? Dios le bendiga. O sea, que lo traían de lejos y no conocía la lengua. Alábenlo. Había cretenses, árabes, y le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces, fíjese, cuando los ministros que son insensatos, que no tienen la guía de Dios, impiden el hablar en lengua de la iglesia, ¿qué están impidiendo? Que los hermanos hablen las maravillas de quién. Ahora pregúntese, ¿ese ministro es de Dios? ¿Lo puso Dios? Bendito sea el Señor. La gloria sea para Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje es este? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Porque ellos eran testigos privilegiados de algo extraordinario que ocurrió. La venida maravillosa, nada menos que de la tercera persona de la Trinidad, del Santo Espíritu de Dios, que es rechazado en las iglesias, que es dejado de lado en las iglesias. La gloria y la honra sea para Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban. Siempre va a haber burladores por ahí. Y se burlaban. Me acuerdo de un hermano que venía a la iglesia y él quería danzar, y cuando escuchaba la alabanza, él quería danzar y la mujer le daba vergüenza. Me hacía acordar a la mujer de David, ¿se acuerdan? Cuando David danzaba y ella le dijo, ¡ay, qué vergüenza! Y él tenía parecía que estaba pisando, no sé, pisando uva, no sé, cuando él danzaba ahí. Y claro, era medio ridícula su forma de expresarse. Y la mujer le daba vergüenza. Y cuando veía que él escuchaba la danza, ya quería danzar, y ella lo agarraba de acá y lo sentaba. Lo agarraba por ahí y lo sentaba ahí, parecía un chico. Y él se salía de la vaina, como quien dice, para expresarle a Dios no sé qué. Todo lo que hace un cristiano parece es fuera de lo que usted conoce común. Usted puede ver la gente del mundo. Por ejemplo, esta mañana veía a las muchachitas ahí semidesnudas, con las botellas los vasos de alcohol, caminando por la calle.
Y eso no es locura. Ahora, si usted ve las jovencitas pentecostales que vienen a la iglesia con su patita larga, su escote bien cerrado, con una Biblia, y dice, pero mirá la loca esa. Pero si usted la ve en calzones, semidesnuda con un vaso de licor como las vi yo esta mañana, gritando, alcoholizada por la calle, está todo bien. ¿Va entendiendo? En cambio, usted ve a las jóvenes que vienen para la iglesia, bien vestiditas, bien ordenadas, con pudor, y la gente la dice, pero esa loca, ¿dónde va? Alaba a Cristo el que pueda. Siempre el mundo va a contramano de nosotros. Y lo que ellos hacen para ellos está bien. Y lo que nosotros hacemos para ellos está mal. Bendito sea el Señor. Entonces siempre va a haber burladores que se van a burlar de usted. Pero usted dele gloria al Señor. Cuando los burladores comenzaron a burlarse y decían, están borrachos, estos están borrachos, hablan cualquier cosa. Entonces Pedro se paró y aquí quiero que preste atención porque esto es el mensaje en el que estamos basando la meditación de todos los domingos. Entonces Pedro se puso de pie y con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Entonces estaba la multitud, tenía toda la multitud ahí, estaban todos reunidos allí y Pedro les habla a ellos y le dice, escuchen, porque estos no están borrachos. No están borrachos. Puesto que es la hora tercera del día, era imposible que a esa hora estén borrachos. Y entonces le dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. O sea, ellos experimentaron el cumplimiento de la profecía de Joel. Dijo en los últimos días, y aquí preste atención, si hace 2000 años el apóstol Pedro dijo, estos son los últimos días. ¿Qué puede decir usted que ya pasaron 2000 años? Se le cayó la quijada. ¿Va teniendo algo, iglesia? Vaya, soma la basura, va a catar la banana. Shiva, mamasura. Quítale la venda, Señor. Hace 2000 años se cumplió la profecía de Joel. Y Pedro dijo, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas y profetizarán. O sea que, ¿cuál es la profecía que van a traer? La palabra de Dios. La palabra de Dios es profética. Cuando usted profetiza, el Espíritu Santo le va a dar que hable la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo os hará saber las cosas que yo le hablé y le va a recordar toda mi palabra. Para eso es el don de profecía, para recordarnos la palabra. Dice la Biblia, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto sobre mi siervo, escuche bien, no sobre cualquiera, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No es para cualquiera, sino es para aquellos que deciden servir a Dios. Los 120 habían decidido servir al Señor. Y ellos fueron los que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Sobre mi siervo. No aquellos que dicen que sirven a Dios. Usted tiene que servirlo a Dios de corazón. Usted tiene que poner, y creo que el Señor lo explica claramente, un siervo no es dueño de sí mismo. Un siervo tiene que obedecer a su amo, le guste o no. El siervo va y trabaja de sol a sol y de a la tarde viene y tiene que atender a su amo y tiene que servirle la comida y tiene que lavarle los pies y después que hizo todo eso recién come él y se atiende él. Primero el Señor. Entonces si usted viene a la iglesia y quiere hacer algo para el Señor y no pone eso como primero el valor en su vida, está en problema. Lo primero debe ser el Señor. Después el tiempo que le reste para usted, pero el Señor debe ser lo primero en su vida. Ahí entra la categoría de siervo y ahí es donde usted va a recibir el Espíritu Santo. Porque no sobre cualquiera, sino aquellos que me sirven.
No tiene que ser pastor para eso, solamente ser un buen cristiano, cumplir las normas de Dios. Aquí, en el hogar, en el trabajo, en todo lugar. Amén. Muchas veces los hombres y las mujeres se van contra Dios. En las casas nosotros no respetamos al Señor. Yo estaba, cuando me casó mi esposa, nos casó una jueza. Y me hablaba a mí, me decía, usted la va a cuidar, usted la va a honrar. En la enfermedad, cuando sea millonario, le va a dar toda la plata. Y así me hablaba, y yo agarraba y yo decía, bueno, me está hablando a mí, y ahora le toca a ella. Y no, la señora me hacía así, es como si la tengo aquí, mire, es la redondita, gordita, crepita, y ella me hacía así con el dedito, así con el dedito, y usted es un deber, y ahora, claro, ya tenía 17 años. Creo que mi mamá me iba a acompañar al registro. Y yo decía, sí. Y a ella no le dijo nada. No le dijo nada. Ahora decía entregar a trabajar con la voz, ¿sabes qué? Lo que quiero recordarme es el compromiso que uno tiene cuando quiere hacer ese pacto. Amén. Y es para toda la vida, y solamente la muerte lo puede separar. Y ese pacto, cuando nosotros tenemos acceso a la Escritura, se enriquece. Porque dice, honra a tu esposa, honra a tu esposo. Y se trata como vaso frágil. Porque si nosotros somos ásperos con la esposa, somos así, cuando voy a orar, mi oración es estorbada. Es como que el Señor dice, anda primero y trata bien a tu esposa sin gritarle porque es un vaso frágil, porque es mi hija y yo soy tu suegro. Ay, Señor, no le hagas nada porque si no te la vas a ver conmigo. Y si obedecía a vuestros esposos como Sara obedecía a su esposo llamándole Señor. Primera de Pedro, Yo cuando presento a mi esposa digo, mi señora. Nunca escuché que ella diga, mi señora. Y entonces ahí usted aprende de parte de Dios estos valores maravillosos que lo van a hacer feliz, que van a hacer feliz su matrimonio, su hogar, su familia, porque está siguiendo las instrucciones de Dios. Y cuando usted tiene acceso a la Escritura y abre la Biblia, lo tiene que invadir una emoción, porque le está hablando Dios a su vida. Entonces esto que pasó fue el cumplimiento de la más grande de la profecía bíblica para todos los tiempos y para con la iglesia y con la responsabilidad que tiene la iglesia. Por eso no nos podemos desentender de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Dice aquí, preste atención porque esto es maravilloso. Versículo 19, daré prodigio arriba en el cielo y va a haber señales abajo en la tierra. Hoy más que nunca estamos viendo todas esas señales. El sol, sangre y fuego y vapor de humo, eso lo estamos viendo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Ya tuvimos 2 o 3 experiencias en estos últimos años de que de día se puso de noche. Son, como cuando van a cortar la luz, ¿viste? Antes de cortar la luz, antes de que venga el apagón, vienen 2 o 3 cortecitos ahí, lentos. Así va a pasar. Como cuando llovió, primero cae una gotita, después otra gotita, y después el diluvio. Empieza de a poco el asunto. Entonces dice la Biblia, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Ya hemos visto ya en estos últimos años 2 o 3 veces la luna bien roja. ¿De acuerdo? Eso va a suceder
¿Antes de qué? Léalo. Ay, Señor, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Gloria al nombre del Señor. Antes que venga, Él tenía toda la multitud, cada uno de esos residentes, cada uno de esos extranjeros, se fue a su tierra llevando la profecía bíblica más tremenda. Alábalo. Ahora, ¿no es maravilloso el Señor? Junta sus 120 allí, le derrama de su Espíritu Santo, le da lengua repartida de todos los extranjeros que están alrededor. Luego lo saca a su apóstol mayor y lo pone ahí a hablarle a toda esa multitud, a decirle los acontecimientos que se están cumpliendo, que ya estaban anunciados de antemano por siervos de Dios, y lo que va a cumplir y lo que se va a cumplir en el último tiempo. Cada uno de esos extranjeros volvieron a su tierra con el mensaje poderoso de Dios. Alguien tiene que decirlo a Dios. ¿No es maravilloso el Señor? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo trabaja el Señor? Y dice, y todo aquel escuche. Me imagino al apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo allí, viendo esa multitud y diciéndole el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Egipcio, de Asia, de Capadocia, de donde sean. Si invoca el nombre del Señor será salvo. Le estremecían de los pelitos hasta la uña del dedo gordo. Era palabra de Dios. Allí Dios manifestó que se cumplía la palabra que Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor le trajo el mundo a Pedro ahí para que le hable. Entonces después se dirigió al pueblo israelita, varón israelita, oí esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Mire la primera prédica del apóstol Pablo anunciando de los últimos tiempos, predicándole a una multitud de extranjeros y ahora hablándole al pueblo hebreo, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Alábelo. Ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, viene de la descendencia de David, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, esto le fue revelado a David. Este Jesús resucitó. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Nosotros le vimos subir al cielo resucitado. Alábenlo. Bendito sea el Señor. Así que fue saltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, la llenura del Espíritu Santo, porque fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ha derramado sobre esto. Cumpliendo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, yo rogaré al Padre, y Él os enviará, y estará con vosotros todos los días hasta el fin. Alábalo. Se cumplió la promesa. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Le fue revelado que el Señor subía al cielo para sentarse a la diestra del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Preste atención que primero le habla al pueblo gentil, este es tremendo. Luego ahora le habla a la casa de Israel. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entiendan ustedes que lo rechazaron, que no lo quisieron, que por mano de inicuo lo crucificaron. Entiendan que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón porque la verdad le traspasaba hasta los tuétanos. Por eso cada persona que tiene acceso a la Escritura tiene que hablar con libertad, con convicción, porque sabe que esa es la verdad y no debe tener miedo. La gloria sea para el Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Preguntaron entonces: ¿qué hacemos? La verdad había sido puesta ante sus ojos. ¿Qué hacemos? Y Pedro le dijo la palabra más importante: arrepentido. Muchos venimos a la iglesia y como hoy, pero la pregunta es: ¿está usted arrepentido de verdad? ¿Está usted arrepentido de verdad de todo lo malo que ha hecho en su vida? ¿Estamos realmente arrepentidos? Cuando venimos a la palabra de Dios es como cuando se prende la luz y podemos ver todas las cosas claramente. Y vemos si me porté mal con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, con mi patrón, con mi vecino, y todo sale a la luz y Dios me pone ahí y dice: estás mal, te estás portando mal. ¿Qué hago yo? ¿Me arrepiento o hago como la tortuga, me meto en el cascarón, me endurezco ahí, rechazo todo? O digo: sí, necesito arrepentirme, porque hoy reconozco que me equivoqué, que falté. En cada momento de la vida usted hace un pacto. Cuando se casa hace un pacto de estar con ese hombre hasta el fin, de estar con esa mujer hasta el fin. Cuando usted va y pide un trabajo y le dice: Señor, necesito trabajar, bueno, le voy a dar trabajo, usted tiene que estar a las 7 de la mañana aquí, a las 11 para media hora para comer, después 4 horas más y se va a su casa. Usted tiene un trato con esa persona, usted lo tiene que cumplir. Él se compromete a pagarle 8 horas por día y usted se compromete a trabajar 8 horas, no 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, 8 horas. Usted no puede engañar al patrón, le puede robar media hora, 1 hora, se puede esconder ahí, a jugar a la escondidilla por ahí, pero Dios no puede ser burlado. Cuando usted va a cobrar, algo va a pasar. Porque usted al patrón lo tiene que servir como a Cristo. Y si usted le está robando media hora, al patrón le está robando media hora a Cristo. El que pueda, diga gloria a Dios, es palabra del Señor y así es. Por eso muchos hermanos que se dicen cristianos están fracasados, siempre están con poco, le falta esto, le falta aquello. ¿Por qué cree que José prosperó cuando fue de esclavo a la casa de Potifar? Porque él hacía más de lo que debía. Y si el patrón no se lo recompensaba, Dios se lo va a recompensar. Dios se lo va a recompensar. Sepa pues toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentirnos. El arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento no es de cobarde, es de valiente. Cuando usted se arrepiente, reconoce todos sus errores, todas sus faltas y se anima a pedir perdón, usted se está acercando a Dios, se está acercando a la bendición de Dios. Usted no puede vivir escondiéndose toda la vida. Entonces, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros, a los judíos, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea. Cuando usted es perdonado todos sus pecados, usted no va a agarrar un vaso y si está sucio no va a echar agua limpia. Él primero lo va a limpiar. El arrepentimiento trae limpieza del pecado. Cuando nos limpiamos del pecado, entonces Dios derrama su Espíritu Santo. Cuando somos valientes para pedirle perdón a Dios, reconocer nuestra falta y nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, porque la mayoría toma la actitud que el diablo le enseñó a Eva. Yo no fui. Voy a hablar con un matrimonio y hay problemas y hablar con la esposa y dice: no, yo no soy, es él. Y hablar con él y dice: no, yo no, es ella. Difícilmente usted va a encontrar que uno de ellos dice: no, yo me tiré pata, yo me equivoqué.
yo fui el culpable. Si usted hace eso, habrá ganado la bendición. Aunque usted no trata de reconocer, cuando el Señor le preguntó a Adán qué pasó, Adán dijo, yo no fui, fue Eva. Cuando le preguntó a Eva, no, yo no fui, fue la serpiente. Nadie quería hacerse cargo del problema. Pero la Biblia dice, al que dice pequé y pervertí lo recto, Dios lo va a restaurar. Entonces ellos tenían pecado y tenían que arrepentirse. Tenían que arrepentirse para recibir, gloria a Dios, el perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Y si hay pecado, no se puede avanzar, no se puede seguir adelante. La iglesia que está escondiendo el pecado. Y cuando digo iglesia, digo hombre, mujer, niño, alma, anciano. Si usted quiere prosperar, quiere progresar en su vida espiritual, física, material, en todo sentido, usted tiene que limpiarse del pecado. El pecado usted lo estanca y lo hace retroceder. La gloria sea para Dios. Yo me ha tocado, bueno, tengo ese privilegio de ver la gente cuando viene cargada de pecado, con esa mochila pesada del pecado, y cuando son valientes para reconocer sus pecados y se arrepienten, comienzan a liberarse, comienzan ya, cuando lo veo de nuevo, veo una luz en su rostro, un brillo en sus ojos, una disponibilidad más diferente, y digo, gracias Señor, está cambiando. Antes venía con esa cara de tristeza, de dolor, de angustia, que por más crema y pintura que usted se meta, no la va a poder tapar. Alabado sea el nombre. Y cuando Cristo llega, ilumina todo su ser. Y usted empieza a experimentar el amor de Cristo. Y cuando usted más da de eso que Dios le da, más debe recibir de parte de Dios. Entonces, arrepentirse para el perdón de pecado. Y entonces iban a recibir el Espíritu Santo. Mientras la iglesia oculte el pecado, jamás va a ser visitado por el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Porque para vosotros, para los hebreos, para ustedes, ¿no? Recuerden que le está hablando ahora a los israelitas. Para vosotros es la promesa. Para los hijos de ustedes. Y para todos los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. O sea que esta promesa del Espíritu Santo es para todo aquello que Dios llama. O sea, para usted que está aquí en esta mañana. Es para mí la promesa. Pero hay dos pasos importantes que tiene que dar el cristiano, el hombre o la mujer: arrepentirse. Nosotros tenemos esa tendencia de ocultarnos, de ocultar el pecado. Por la vergüenza, por diferentes motivos. Pero lo peor que podemos hacer es escondernos, o pensar que nos podemos esconder de Dios, porque Dios sabe. Yo estuve 2 años en la iglesia y le pedí al Espíritu Santo, y vi gente bautizarse, como gente bautizaba, y yo pasaba al frente y le decía, bautíceme Señor, y decían, ven, pasen al frente a todos los que quieren ser bautizados por el Espíritu Santo, y le oraban y a mí nada. Y hoy yo sé que, claro, mientras yo escondía los pecados, ahí en la iglesia nadie sabía, pero Dios, amén, es como que el Señor me miraba y dice, límpiate, y yo iba de vuelta, límpiate. Pasaban 6 meses, límpiate. Y pasó 1 año, límpiate. Parece que a los 2 años entendí. Seguro. A los 2 años entendí. Alabado sea Dios. Y el Señor allí tuvo piedad y me bautizó. Pero mientras yo me presentaba a mi manera, jamás iba a derramar ascenso. Ahora dice la Biblia, es para los que están lejos y para todos los que Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a los 120 como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan. Quiero terminar con el capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona. Una de las cosas que ha perdido la iglesia es el temor a Dios. A veces viene a la iglesia y le está echando el ojo a la otra hermana, le está echando el ojo a la otra hermana, que habló el que dio el de profecía anoche. Y nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta de todo. Los ojos de Dios están observando, no solamente conocen tu mirada, sino también conocen tus pensamientos. Alábalo. El respeto debe ser
persona. La mujer casada no debe mirar al hombre ajeno. El hombre casado no debe mirar a la mujer ajena. Tiene que tener ojo para su esposa y ojo para su esposo. Nada más. Entonces había temor, había respeto, iban a trabajar, venían, no hacían nada indebido, se cuidaban, tenían respeto, porque hoy la iglesia ha perdido ese temor, ha perdido ese respeto. Cuando había temor en la iglesia, dice el versículo 43, y toda persona, había temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo se podía mover con libertad en la iglesia, porque encontraba corazones dispuestos, corazones respetuosos, hermanos y hermanas que se respetaban, se honraban entre sí. Entonces no tenía oposición el Espíritu Santo y obraba maravillas y hacía señales y todas esas cosas. ¿Cuántos de nosotros anhelamos esas cosas? Pero muchas veces, ¿cómo solucionaba la iglesia de hoy eso? Juntábamos platos, traíamos un apóstol de por ahí, que encima venía a sacarnos lo poco que teníamos, a prometernos que iba a hacer milagros, señales y maravillas. Y eso no se consigue poniendo plata, se consigue con un corazón arrepentido y con temor a lo que Dios estableció. No dice acá que hay que poner dinero, porque si dijera eso, yo traería al alcoholí y le diría a usted, ponga dinero, hermano. Pero dice que había temor. Usted tenía temor de Dios, yo tenía temor de Dios, el hermano tenía temor de Dios, la hermana, los pobres, los ancianos, todo. Y ahí el Espíritu Santo se movía y hacía señales y maravillas, y hacía cosas maravillosas. Nosotros como iglesia tenemos que repasar estas cosas y ponerlas por obra. No las podemos olvidar, no las podemos ignorar. Todos los que habían creído, ¿cuántos creyeron aquí? ¿Cuántos creen? ¿Cuál era la actitud de los que habían creído? Lea el versículo 44. ¿Estaban separados? Estaban juntos. Todos los que habían creído se reunían juntos, había armonía en la iglesia. Estaban y tenían las cosas en común, todas las cosas en común. Nadie era más grande que el otro, todos eran iguales, nadie era más agrandado que el otro. Dice la Biblia, aquellos que tenían cosas de más, que no les daban utilidad, que las tenían por tenerlas, dice que vendían las propiedades y los bienes. Quiero detenerme ahí en esa coma de la palabra bienes, porque ellos estaban esperando la venida de Cristo. Y dice, ¿para qué voy a tener todas estas cosas si no las voy a usar? Entonces, ¿qué hacían? Dice que las vendían. Gloria al nombre del Señor. Y las repartían a todos según la necesidad que veían un necesitado y no pasaban de largo, se detenían, decían, le daban una mano a esa persona. Mire el espíritu que imperaba en la iglesia. La gloria sea para el Señor. Yo soy un agradecido al Señor porque en este tiempo de pandemia nos preparamos aquí con los colaboradores con toda clase de alimentos que usted traía, recuerda. Y teníamos gran cantidad de alimentos por si había algún hermano necesitado. Pero gracias a Dios no, hermano. Todos los hermanos trabajaron. Dios cuidó a su iglesia, Dios cuidó a su pueblo. Los mantuvo, los sostuvo. No hubo una necesidad así extrema. Sí, 1 o 2 hemos por ahí sí socorrido, pero más nos dedicamos al mundo, a los que no son cristianos, a los comedores, al hospital y a todas esas cosas. Hasta el día de hoy se está llevando insumos. Todavía se siguen trabajando con el hospital, no se olvide. Se está llevando todo lo que usted trae, se está llevando al hospital. Creo que fue una de las pocas iglesias de la ciudad que se acercó al hospital a llevar las cosas. Así que, hermano, esta es la vida de los primeros cristianos. Dice, vendían lo que tenían, que lo repartían a todos según la necesidad. Y perseveraban unánimes, cada día en el templo. Claro, estaba la presencia del Señor en su vida. Era imposible no estar junto con los hermanos, estar unánime. Se gozaban en la oración, no era una carga, la oración era una experiencia maravillosa. Habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido visitados por el Espíritu Santo. ¿Qué mejor visita que esa podemos tener? Cuando usted asume la decisión de venir a la oración, dice, voy a verme con el Espíritu Santo. Voy a la iglesia, voy a encontrarme con el Espíritu de Dios. Viene acá a la oración y habla con Él, y Él lo va a llenar, lo va a bendecir, lo va a establecer, lo va a afirmar, le va a dar gracia, va a derramar sobre usted de su presencia. ¿Va entendiendo? Entonces no es un peso, al contrario,
Dice la Biblia, perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? Claro, usted si va a una casa, si usted va a una casa, por ejemplo, llega a una casa y golpea las manos, toca el timbre y siente adentro que la mujer le tira para la olla al hombre y que el hombre le revolea la silla, usted dice, me voy de esta casa. No entra, a ver si te liga un sillazo o algo. Pero si usted toca el timbre, golpea la mano y sale una persona con una sonrisa y dice, buen día, ¿cómo está usted? Sí, que decía, bueno, que sí, pase por favor. Y usted entra y es toda armonía ahí adentro, es toda alegría. Usted dice, qué bien me siento en esta casa. Sí, yo abrimos las puertas para el culto general. Y bueno, y el portero estaba, como me pasó a mí, en una iglesia por ahí, que el portero estaba como diciendo, ¿qué venía a hacer acá? ¿Qué querés? Pero cuando vos llegás a la iglesia y el portero te recibe con esa sonrisa, y te da la mano y te dice, bienvenido a la casa del Señor, y vos ya sentís algo, y cuando vos entrás y ves la sonrisa y ves que alguien se levanta para darte la silla, vos ya estás, no cuando te vean o se ignora. Y si llegas a una iglesia y donde empiezan los hermanos así, no sé, el otro dice, y vos ves esos gestos, te dan ganas de irte, o se sienta al lado tuyo y por algún pretexto, con disimulo, te levantás y te corres de silla. La persona se quiere ir. Pero cuando el Señor ve que estamos unánimes, que nos amamos los unos a los otros, que hay respeto entre nosotros, Él va a añadir gente a la iglesia. No las va a sacar, las va a traer. Entonces usted cada culto va a ver una persona nueva allí por la puerta. ¿Va entendiendo? Solamente hay que seguir las reglas del Señor, no hay que inventar nada. Y veremos la gloria del Señor. Y los cristianos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de cesar. Amén. La venida de Cristo comenzó ese día. El mismo día que se fue comenzó a predicarse la venida de Cristo. Y el mismo apóstol Pedro ya anunció las señales que veríamos, amén, antes de la venida de Cristo. Y la iglesia no debe perder esa visión. La iglesia debe estar pensando en la venida de Cristo. Ellos al otro día se despertaron y ya empezaron a esperar la venida de Cristo. Amén. Tenemos una misión como iglesia, anunciar el Evangelio, pero no debemos perder de vista lo que Dios nos quiere dar y nos quiere mostrar. Amén. Y tenemos que estar expectantes a la venida del Señor. Tenemos que predicar la venida de Cristo. No podemos ignorar eso. Y debemos unirnos con respeto, del más pequeño hasta el más grande, en la armonía del Señor. La gloria sea para el Señor. Pide oración. Sofía Villalba, 2 meses, está internada en el Hospital Rosado. Nació con 8 meses y tiene problemas en los pulmones, está muy grave. ¿Vieron para qué lo trajo el Señor hoy? Para que ore por esta niña. Esos 2 meses. Piden por el hermano Alberto Paredes, por los huesos de la cadera que tiene artrosis. Vamos a hablar por el hermano. Para Ale Santiago Jiménez, para que Dios prepare todo, para que esta noche pueda llegar a la iglesia. ¿Cuántos creen que si oramos lo vamos a ver esta noche? Por Facundo Ocoso, que pide oración por su salud, ya que está con mucho dolor de estómago y no puede descansar. No lo vimos ayer, nos extrañó el hermano que no vino. Por Gonzalo ya nos cuenta que la semana pasada pidió oración por 2 niños que estaban internados y la niña se fue al día siguiente de la oración. El niño fue operado exitosamente y si Dios lo permite, la semana que viene le dan el alta. Muy agradecido a las oraciones. Esta petición llegó de Neuquén por esta criatura. Y usted dice que no hace nada. Ahí donde está sentado, levante su mano al cielo. Después de oír esta palabra, quiero tomar el versículo del capítulo 2, versículo 37. Se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos?
Pedro le dijo, arrepiéntanse para que reciban el perdón de todos sus pecados. Usted dirá, ya me arrepentí, pero siempre queda algo por allí. Si usted al escuchar la palabra de Dios esta mañana entendió que debe arrepentirse de algo, por favor, no se oculte más. Dígale, Señor, estoy arrepentida de mis errores, de mi falta y de mi pecado. Me doy cuenta, Señor, de que no estoy obrando bien. Que yo creo que soy justo, que soy justa, pero cuando se enciende la luz de tu palabra, me doy cuenta que no es así. Señor, me arrepiento de lo más profundo de mi corazón, de todos mis errores, de todos mis pecados. Perdóname, Jesús, amado Salvador, todos mis errores. Que yo sea parte de la iglesia, que forme parte del cuerpo santo de la iglesia. Y que mi presencia sea de bendición, no de maldición. Perdóname, Señor, y límpiame de todos los pecados que me son ocultos, así como decía tu siervo David. Santifícame por tu verdad y vivifícame por tu palabra. En el nombre santo de Cristo. Dios Padre, bendice a mi amado y a mi hermana que están presentes, al niño, al joven, al anciano. Bendice a todos los que nos ven por este video, Señor. Allí donde está, varón, mujer, si tienes necesidad de arrepentirte de tus errores, por favor, hazlo. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor. Padre, te pido por estas almas. Ruego a Dios con la iglesia presente, por Sofía Villalba de 2 meses. El Señor toque su vida, la saque libre y sana del Hospital Posada. Te pedimos por Alberto, Señor, que quite la dolencia, lo libere de la artrosis, en el nombre de Jesús. Que lo libere de la rima cardíaca que está sufriendo, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Señor, por Santiago Jiménez, prepara, Señor, las puertas para que él pueda congregarse. Por el hermano Facundo Couso, que Dios libere ahora mismo, reprendemos ese dolor, ese malestar estomacal. El Señor libere y sane en esta hora para la gloria de Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor, por Gonzalo Moyano, que envió esas peticiones. Gracias por estos niños, por este niño y esta niña que han recibido la bendición de Padre. En el nombre de Jesús, por todos aquellos hermanos que nos están viendo y tienen necesidad de salud, de liberación, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre, opera milagros, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Pedimos a Dios del cielo que derrame sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a lo malo y a lo oculto de mi corazón. Y le pido al Señor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que derrame sobre mí su Santo Espíritu. Que derrame sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los hombres y las mujeres de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Te doy gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra. La gloria es tuya para siempre. Amén, amén y amén. Ahora pregúntese, hermano, ¿por qué la iglesia fracasa y por qué muchos obreros que anhelan servir al Señor? Y eso está bien. Lo que está mal es salir sin la dirección de Dios. Lo que está mal es salir sin la autorización de Dios, sin la orden de Dios. Salir sin haber sido lleno del Espíritu Santo. Por eso hay muchos obreros en las iglesias que pululan por las iglesias buscando hacer algo y nunca lo van a conseguir. Van a ir de fracaso en fracaso. Porque Romanos 8:14 dice muy clarito que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, y usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted no fue traído aquí a la presencia de Dios por el Señor, porque el Señor lo trajo, dice el versículo 39 del capítulo 2, para todos los que el Señor llamaron. Usted fue llamado por el Señor, ahora tiene que perseverar en la iglesia hasta que el Espíritu Santo lo llene, y si lo tiene que usar, lo va a enviar a donde Él quiera. Pero que sea el Señor. No salga usted a tirar golpes ahí al aire, como dice el apóstol Pablo. Yo no golpeo como quien golpea al aire. Yo me muevo bajo la unción del Espíritu Santo para ver la gloria del Señor. La iglesia tiene que volver y retomar ese camino. Es como cuando usted va a un lugar y se desvía, se equivoca
y se desvía del camino, usted tiene que volver otra vez hasta el punto donde se desvió y ahí pararse y decir, oye, este es el camino correcto y comenzar esa. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. No queda mucho tiempo. No nos podemos olvidar. Amén. Gloria al Señor. Dice Alberto Romero, por la cervical lo van a operar. Tiene mucho mareo, le falta oxígeno. Este Romero con píster en el ojo, Juan Romero por inflación de adiciones, para que pueda llegar a la iglesia y por su esposa. Por Paloma tiene 6 años, la mamá la lleva a la Macumba, a los bandas, Dios Padre Santo, no sabe lo que está haciendo esa señora. Hugo Romero, Dios Romero, vamos a levantar nuestras manos por esta familia, por esta criatura que la llevan a contigo. Bendito sea Dios. Que no tiene idea de lo que hacen estos ocultistas, madre. Tenga el Señor piedad de este santo. El Señor tome en su mano a esta niña de 6 años. Usted que tiene hijas tiene que saber lo que puede pasar a esta criatura en la mano de estos hijos del maligno. En el nombre precioso de Jesús. Invocamos el nombre de Jesús porque estas almas que han llegado a esta petición, para que sean liberados, sean sanados por el poder de Dios en el nombre precioso de Jesús. Señor, te damos la gloria a ti, la honra y la alabanza. Reprendo toda obra del maligno en el nombre de Jesús. Libera estas almas para la gloria de Cristo Jesús. Me pongo en tu presencia, Señor. Libera las almas para la gloria de Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios Padre. Bendigo a Cristo. En el nombre de declaro victoria sobre toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús. Obra milagro, obra prodigio en estas almas. Para la gloria de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga. Saludos a todos los hermanos que nos ven por el video. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, saludos a su hermano Ramón. Hasta la próxima, si Dios quiere. El domingo que viene, si Dios quiere, esperemos si ha sido por el Señor otra vez. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén.